Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el primer video de la materia Matemática 51, ¿sí? Presencial. El primer video para la práctica 1, porque ya hice un video, pero fue de nivelación súper elemental para hacer la práctica 0, ¿está? Entonces este es el primer video de contenido ya oficial de la materia, contenido de la práctica 1, que va a entrar en el primer parcial. Obviamente en estas condiciones de virtualidad todavía hay algunas cosas que no están definidas. Hay que ir esperando para ver cómo es la dinámica de los parciales virtuales, si es que finalmente va a haber y demás, cómo va a ser el reglamento para llegar al final, ¿sí? Cómo van a ser las condiciones para rendir un final, pero por el momento tenemos que ir aprendiendo los temas, ¿está? Entonces, arrancando con la práctica 1, ya podemos definir, o podemos dividir, mejor dicho, a la práctica en dos grandes temas, que son, ¿sí? Dentro de lo que es el plano cartesiano, la distancia entre dos puntos. O sea, ubicar puntos en un plano, como dice acá, ubicando al punto A y ubicando al punto B y calculando la distancia, como ahora les voy a explicar. Y también, lo más difícil de la unidad 1, las inecuaciones. Y ahí estamos hablando de operaciones e inecuaciones dentro de la recta real. ¿Está? O sea, solamente teniendo en cuenta valores de X. Ahora lo que voy a hacer es explicar el plano cartesiano, es muy fácil, seguramente ya lo conocen, y la fórmula de distancia entre dos puntos, que dicho sea de paso, viene del teorema de Pitágoras, ¿está? Entonces, primero y principal, plano cartesiano. El plano cartesiano es el espacio de dos dimensiones conformado por el eje X y el eje Y. Eje X es el horizontal, eje Y es el eje vertical. El eje Y se llama el eje de ordenadas, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un valor de Y que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces acá hay como una línea imaginaria, ¿sí? Una línea imaginaria, y dentro de esa línea imaginaria, en todos estos puntos de esta línea imaginaria, ¿cuánto va a valer la coordenada Y? Bueno, va a valer 5. Estamos en la ordenada 5, ¿está? Entonces cuando hablamos de valores de Y, ordenada. Cuando hablamos del eje X, es el eje de abscisas. Entonces, cuando hablamos de algún valor de X, es una abscisa. Por ejemplo, X igual 4, bueno, tengo esta recta imaginaria, y si yo me paro en todos estos puntos, X siempre va a valer 4. ¿Está? Bárbaro. Entonces ya conocemos al eje X y al eje Y. Recuerden, en el eje X, positivos para la derecha, negativos para la izquierda. Eje Y, positivos para arriba, negativos para abajo. Súper elemental esto, ¿está? Bien, bárbaro. Voy a ubicar dos puntos, por ejemplo el punto A y el punto B. Fíjense que los puntos dentro de un plano tienen dos coordenadas, claro, una coordenada X y una coordenada Y. Como si fuera la batalla naval que uno va ubicando con coordenadas, es lo mismo, pero solo que con coordenadas X y con coordenada Y. ¿Está? Entonces, si yo tengo un punto que es el punto 4, 3, entonces lo que me está diciendo esta manera de escribir un punto, que es la manera que vamos a usar, me dice que el punto A tiene una coordenada X que es 4. O sea que va a estar por acá, en esta recta imaginaria. Y una coordenada Y que es 3. Entonces está en esta recta y con una coordenada Y de 3. Entonces voy a unir estas dos coordenadas y el punto de encuentro de esas dos coordenadas es el punto A. El punto 4, 3. 4 de X, 3 de Y. ¿Está? Bien, por otra parte tenemos el punto B, muy fácil, me dicen que es menos 3, 1. Menos 3, coordenada X, ¿ven? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y de coordenada Y tiene 1 nada más. Entonces 0, 1. 1 de estas dos coordenadas y llego a la conclusión de que este es el punto B. Tengo el punto A, tengo el punto B. ¿Sí? Algo que van a pedir y mucho en esta materia, por lo menos en la práctica 1, después ya no, es la distancia entre estos dos puntos. ¿Cómo se calcula la distancia? Bueno, si se dan cuenta, acá se está formando una especie de triángulo. Una especie no, se forma un triángulo, ¿no? Y es un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. Entonces, es un triángulo en el cual yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la diagonal, la hipotenusa, que en este caso, la hipotenusa, esta diagonal, es la distancia, ¿no? Es lo que quiero calcular, que la diagonal al cuadrado es igual a la suma entre este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Básicamente me dice algo así, que la diagonal al cuadrado, que en el teorema de Pitágoras expresado originalmente es la hipotenusa, es igual a la suma entre el cateto mayor al cuadrado y el cateto menor al cuadrado, o podemos poner simplemente los dos catetos al cuadrado.
Cuando yo agarro este cuadrado y lo paso como raíz, me queda una expresión que tiene este aspecto, esta pinta. Y no sé si se dan cuenta, pero es exactamente igual a la fórmula de distancia. Porque justamente la fórmula de distancia sale del teorema de Pitágoras. ¿Estamos? Bien. Nadie les va a venir a preguntar cómo es el teorema de Pitágoras. Esto es algo que ya se sabe, supuestamente, ¿no? Previo a la materia, es algo que se ve antes de la universidad. Pero aplicando el teorema de Pitágoras podemos llegar a esta fórmula. ¿Qué me dice esa fórmula? Muy fácil, que la distancia entre el punto A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de x de A menos x de B. X de A menos x de B es la coordenada x de un punto menos la coordenada x del otro. Por ejemplo, 4 menos menos 3. ¿Ven? 4 menos menos 3. 4 menos menos 3, ya sé cuánto me da porque menos por menos me va a dar más. 4 menos menos 3 es 7. Perfecto. Por otra parte, acá tengo la coordenada y de A menos la coordenada y de B. O sea, 3 menos 1. 3 menos 1 me da 2. Entonces me queda 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. 2 al cuadrado, 4. Entonces 49 más 4 me da 53. O sea que la distancia entre A y B es la raíz de 53. Y ahí le puse que esa es la respuesta directamente. ¿Por qué esa es la respuesta y no hago la raíz de 53? Bueno, si nos tomamos el trabajo de hacerlo en la calculadora, ¿sí? Si hacemos la raíz de 53, nos va a dar un número que es un número irracional. Irracional, ¿por qué? Porque tiene infinitas cifras después de la coma y no es periódico. Es un número que no puede ser expresado como una división. Es un número irracional. ¿Está? ¿Los números irracionales están dentro de los números reales? Sí, están dentro de los números reales, pero son como una categoría aparte dentro de los números reales. Están los naturales, 1, 2, 3, 100, 1000, es decir, como enteros positivos. Después están los enteros, que son los naturales, y también los enteros negativos y el 0. Después tenemos a los racionales, entran también los números fraccionarios, después entra, por ejemplo, los números periódicos, están los números decimales, y después tenemos los reales, que los reales incluyen a todos los racionales y a los irracionales. Por ejemplo, raíz de 53. ¿Está? 53 es un número primo, ¿está? Entonces no puede ser dividido por nadie. Tampoco puedo expresar eso de otra manera. Si yo lo pongo en la calculadora me va a dar esto, un número horrible. ¿Está? Entonces la manera más exacta, más precisa de poder escribir esta respuesta es poniendo raíz de 53. Y eso está perfecto. Si no nos van a exigir otra cosa más allá de esto, porque esta es la manera más exacta y más precisa de poder expresar la respuesta. ¿Estamos? Entonces con esto ya sabemos lo que es distancia. ¿Siempre me van a pedir la distancia? No, a veces, y esto lo vamos a ver en las clases de Zoom, ¿sí? En los ejercicios de la práctica, porque la complican un poco más, ahí van a ver cuando los resuelva, que a veces me van a dar como dato la distancia y quizás me piden despejar, no sé, la coordenada y de uno de los puntos. Supongamos que la coordenada y de uno de los puntos se llama A. O sea, es un número, valor numérico, pero no lo conozco. ¿Está? Y quizás mi objetivo es encontrar A y para eso me van a dar la distancia. Bueno, o sea que este dato lo voy a tener, pero lo que no voy a tener es I de A. I de A. Entonces tendré que despejar, pasando la raíz como un cuadrado y como después les voy a explicar entonces en la práctica. ¿Estamos? Bien, hasta acá entonces lo que tiene que ver con plano cartesiano, que es una introducción para que después cuando veamos funciones y yo les diga eje de ordenadas, ustedes sepan que estoy hablando del eje Y, o eje de abscisas si estoy hablando del eje X, ¿sí? Cómo ubicar puntos, esto es clave, es muy importante, y distancia. ¿Está? O sea, con esto ya tenemos esta primera parte lista. Ahora vamos a empezar con las inecuaciones. Ahora se viene lo complejo, ¿está? Esto es feo. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Entonces, como les dije, ahora empezamos con las inecuaciones. Ya está plano cartesiano, la introducción al menos, y distancia entre puntos. Ya sabemos ubicar puntos en el plano y calcular su distancia. Ahora vamos a empezar a resolver inecuaciones en el plano de la recta real, ¿sí? Ahora todo va a girar en torno a la recta real, a infinitos valores de x que van entre menos infinito y más infinito, ¿está? Una inecuación, primero y principal, es algo muy parecido a una ecuación, solo que a diferencia de una ecuación no vamos a tener una igualdad, algo que es igual a otra cosa, como en una ecuación. Vamos a tener algo que es menor a otra cosa, menor o igual a otra cosa, mayor a otra cosa o mayor o igual a otra cosa. Va a haber algún condicionante lógico, ¿estamos? Bien, y además
una ecuación nos da un número de resultados puntuales. Nos puede dar una solución que sea 1 o 2 o no sé, 4 o menos 7, pero un número puntual o 2 números o 3 números. Ahora, una inecuación nos va a dar un conjunto numérico, ¿está? Y eso lo vamos a tener que representar en la recta como está ahí representado, ¿está? Bien, 4 son los tipos de inecuaciones que vamos a ver. Las lineales, no sé si se ve muy bien por el reflejo, las lineales, las cuadráticas, las racionales y las modulares. Cualquiera de estas se las pueden tomar. Las más tomadas son cuadráticas y racionales. Esas son las más tomadas, pero pueden aparecer las modulares, que tampoco son fáciles. ¿Estamos? Bien, todo esto, como les dije, dentro de la recta real. Vamos a arrancar con una lineal, ¿sí? Después vamos a meternos en las cuadráticas, racionales. Vamos con una lineal. Fíjense, primero y principal, cómo está expresado este ejercicio. A mí me dicen hallar A. ¿Qué es A? A es un conjunto numérico, es un conjunto de números, es una bolsa de números. Dentro de esa bolsa tengo algunos números y otros no. Este es un conjunto que yo tengo que calcular. O sea que puede haber un montón de números, mismo infinitos números, ¿está? Bien, pero es un conjunto. Y es un conjunto que va a estar formado por los números pertenecientes a los reales, ¿sí? Formado por todas las X que pertenezcan a los reales, todos los números reales que cumplan una determinada condición, no todos, los que cumplan una determinada condición. ¿Qué condición? Bueno, acá dice tal que, esta barra significa tal que cumplan, o sea, los que cumplan esta condición, que menos 4x menos 8 sea menor o igual a 10. O sea, hay algunos valores de x que si yo los pongo acá me da algo verdadero. Pero hay otros que si yo los pongo acá me da algo falso. ¿Qué sería algo falso? Y que me dé que, no sé, 15 es menor o igual a 10. Es mentira, 15 no es menor a 10. Es mayor a 10. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a calcular ese intervalo a partir de resolver esta inecuación. ¿Ven? Solamente agarré esta parte. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que despejar x como lo haríamos normalmente en una ecuación. Solamente que acá tenemos en vez de un igual, un condicionante lógico, que en este caso es menor o igual. Siempre, ¿sí? La boquita apunta a lo que es más grande. Entonces, si yo tengo esta boca así, significa que el 10 es más grande. O sea que el 10 es mayor que lo que tengo del otro lado. O, dicho de otra forma, lo que tengo de este lado es menor o igual a 10. Menor o igual. ¿Ven? Porque aparece esa linita de ahí. Entonces despejo x. Primero, el 8 que está restando lo paso sumando, ¿no? Entonces me queda 10 más 8, o sea 18. Fíjense que acá me quedó menos 4x. Y acá va a pasar algo que ya es especial, es único de las inecuaciones, que no pasaba en las ecuaciones, pero esto es muy muy importante. Fíjense que ahora para despejar a la x lo que tengo que hacer es agarrar al menos 4, este número de acá. ¿Qué le está haciendo a x? Bueno, la está multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Y si el menos 4 es el número, está multiplicando y va a pasar dividiendo. Ah, bueno, listo. Me va a quedar 18 dividido menos 4. Lo voy a pasar dividiendo. Bárbaro. Ahora, acá hay un tema. Y esto no lo escribí en los pizarrones, pero por favor anótenlo. Hagan un recuadro así y anótenlo. Es clave, tiene que estar en cualquier hoja, en cualquier apunte de inecuaciones. Y es lo siguiente. Siempre que yo pase multiplicando o dividiendo, como en este caso, ¿ven que estoy pasando dividiendo? Siempre que pase multiplicando o dividiendo por un número negativo, el sentido de la inecuación va a cambiar. Siempre que pase multiplicando o dividiendo por un número negativo, el sentido de la inecuación va a cambiar. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro el menos 4 que está multiplicando y lo paso dividiendo, estoy dividiendo por un número negativo. Entonces, si acá decía menor o igual, ahora voy a cambiar el sentido del condicionante lógico y me va a quedar mayor o igual. ¿Ven que lo cambié? Lo cambié de sentido. Entonces, ahora me queda que x es mayor o igual, se dio vuelta la cosa, que 18 dividido menos 4. ¿Está? Bueno, 18 dividido menos 4 es más dividido menos, me va a dar una fracción negativa. Y 18 dividido 4 en realidad me da 4,5. Pero lo puedo simplificar a 18 dividiéndolo por 2, que me da 9, y a 4 dividiéndolo por 2, que me da 2, y me queda que x es mayor o igual a menos 9 medios. Y ahí queda, ¿sí? Mejor trabajar con números fraccionarios, mejor, más cómodo. Van a ver que les conviene, y además después lo vamos a usar muchísimo los números fraccionarios en las funciones matemáticas, a partir de la práctica 2, en adelante hasta el final. Bien,
Escribo la condición, esta es la condición que me dio que x es mayor o igual a menos 9, para que esto sea verdad, para que esté dentro del conjunto A los valores de x. Entonces voy a escribir esa condición en la recta real. ¿Qué es lo que hago acá? Muy fácil. Recta real, ¿sí? Solamente valores de x, a la izquierda los negativos, a la derecha los positivos, marco al 0. Fácil. El número de referencia, este menos 9 medios, ¿es positivo o negativo? Y es negativo. Entonces va a estar a la izquierda del 0. ¿Cuánto es menos 9 medios? Si ustedes lo hacen en la calculadora, si hacen menos 9 dividido 2, les va a dar menos 4,5. Fíjense, yo acá los puse entre menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Ven? Lo puse acá en la mitad, porque es menos 4,5. Esto es solamente para que ustedes lo puedan ver de manera ordenada, ¿está? Pero es muy importante. No es que todas las unidades tienen que estar medidas con no. Lo importante es que está a la izquierda de 0 y entre menos 5 y menos 4. Y ahí lo que hago es marcar a este valor de referencia que es menos 9 medios. Fíjense que yo le puse un corchete, porque el corchete me dice que menos 9 medios también vale. Porque claro, x tiene que ser más grande o igual que menos 9 medios. O sea que si x vale menos 9 medios, es verdad esto, ¿no? Menos 9 medios es mayor o igual que menos 9 medios. Y sí, bueno, entonces vale. Entonces, como vale, menos 9 medios está incluido dentro de mi solución. Por eso le estamos poniendo un corchete, porque el corchete incluye. Si esto fuera mayor y sin el igual, acá no debería ir un corchete, debería ir un paréntesis. ¿Por qué? Porque el corchete incluye a ese valor dentro del conjunto y el paréntesis lo excluye, no lo tiene en cuenta. Entonces pongo un corchete porque acá decía mayor o igual, menos 9 medios vale. Y me dice mayor, entonces desde menos 9 medios, incluyéndolo, por eso con corchete, hasta todos los valores que sigan hacia los números positivos. ¿Y cómo se dice eso? Bueno, más infinito. Más infinito es una manera, aclaro que más infinito no es un número, es un concepto, es una manera de decir, bueno, todos los valores que siguen para allá. ¿Está? ¿Y qué es para allá? Allá, seguí hasta que termines y nunca va a terminar porque siempre va a haber un número mayor. Entonces justamente eso lo está representando el más infinito, ¿ves? Bueno, y todos los números que sigan, ¿sí? Hasta el número más grande que te puedas imaginar, bueno, el siguiente, ¿está? Bárbaro, entonces desde menos 9 medios con corchete hasta más infinito. Y ahí me quedó, gracias a tenerlo bien claro en la recta real, me quedó la solución. Entonces, ¿para qué sirve hacer esto en la recta real? Para entender mucho mejor la solución. Después, quizás cuando tengan mucha práctica, se van a dar cuenta que esto es esto, directamente. Y quizás pasan así directamente. Pero igual les recomiendo que hagan las rectas reales, ¿sí? Ahora el examen va a ser virtual, pero en un examen escrito le dan mucha importancia a esto. Si ustedes hacen esto y lo hacen bien, suman muchos puntos. La verdad que queda muy bien. Y hay puntajes parciales. El tema es que ahora los exámenes virtuales no sabemos cómo van a ser, entonces bueno, es una incógnita, pero los temas los tenemos que aprender. Acá entonces tienen explicada una inecuación de tipo lineal. Vamos ahora con las cuadráticas que son bastante complejas. Entonces, seguimos ahora con las inecuaciones cuadráticas. Mucho más difíciles, mucho más complicadas que las inecuaciones lineales, así que ahora toda la concentración, ¿sí? Porque es algo bastante más complejo. Primero y principal, ¿cómo diferenciamos una inecuación cuadrática de una lineal? Bueno, una cuadrática tiene algo especial y es que tiene a x al cuadrado. ¿Está? Ya el nombre me lo dice, cuadrático. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá les puse hallar el conjunto A, ¿sí? Que corresponde a todo el conjunto de valores de x números reales, o sea, pertenecientes a los reales, que cumplen esta condición. ¿Está? Entonces agarro la condición y esta es mi inecuación. La condición me dice que x cuadrado menos 6 tiene que ser mayor o igual a menos x. ¿Está? O sea, veo x cuadrado y listo. Digo, bueno, esto es cuadrático. Ojo, porque a veces quizás no aparece el cuadrado, pero aparece de esta forma, ¿sí? Y eso es otra manera de poner una expresión cuadrática. Si yo distribuyo esto, me va a terminar quedando x cuadrado, ¿está? Bueno, pero vamos con un caso fácil. Después en las clases la voy a complicar más. Tenemos x al cuadrado. Lo primero que voy a hacer es tirar todo para un mismo lado y que me quede 0 del otro lado. Esto es clave, se lo puse ahí, muy importante. Entonces dejé x cuadrado, dejé menos 6 y x que estaba restando la pasé sumando. Me quedó esta expresión.
que x cuadrado más x menos 6, toda esta cosa es mayor o igual a 0. Perfecto, bárbaro. En este caso me quedó mayor o igual a 0, a veces me va a quedar mayor a 0, a veces menor o igual, o a veces menor, pero en este es mayor o igual a 0. O sea que si esta expresión me da 0, está todo bien, va a estar dentro de mi solución. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bien, si no lo tenemos en forma factorizada, en esa forma, si no lo tenemos, lo factorizamos. En este caso, identificamos a, que es el número que multiplica x cuadrado, que es 1, identificamos a b, que es 1, y c, que es menos 6. Hacemos la resolvente, no la voy a hacer en el video, ¿sí? Para no perder tiempo, ya la hice, y me da dos soluciones, que son 2 y menos 3. Entonces, empiezo a poner un poco de sombra por si no se ve muy bien. Yo sé que hay un brillo por acá, pero no sé, pongo un poquito de sombra, ahí se vio bien, ¿no? ¿Ya vieron todo esto que está acá? Bien, porque cuando me vaya esto va a quedar, pero todo blanco. Bien, entonces me dio dos soluciones, 2 y menos 3. ¿Qué hago con estas dos soluciones? Bueno, ahora voy a escribir esta misma expresión, pero de manera factorizada. Es decir, en factores, dos cosas que se multiplican, y esa es la clave. Necesito dos cosas que se multiplican entre sí. X menos 2, x más 3. Fíjense que les cambio el signo. Esto está explicado en el primer video de nivelación. Si mi solución es 2, si mi raíz es 2, entonces voy a poner x menos 2. Si mi solución es menos 3, voy a poner x menos menos 3. Y menos menos 3 termina siendo más. O sea que en la forma factorizada, en esta expresión factorizada, terminan yendo las soluciones de la resolvente con el signo cambiado. ¿Está? Y otra cosa importante. Si yo acá tengo un valor de a que es 2, por ejemplo, en este caso está claro que es 1. Pero si es 2, este 2 se va a mantener. Y debería poner un 2 ahí. Que después no me va a cambiar nada igualmente en la ecuación, ¿sí? Ahora van a ver por qué. Pero lo debería poner, es importante. Bien, bárbaro. Entonces, una vez que llegamos a esta expresión, tenemos una cosa multiplicada con otra. Una cosa multiplicada con otra. Una cosa multiplicada con otra. Triángulo multiplicado por cuadrado. Círculo por triángulo. No importa, una cosa, cosa 1, multiplicada por otra cosa. Cosa 2, sean lo que sean, me da igual. Lo importante es que yo tengo dos cosas multiplicadas entre sí. Y la condición me dice que esas dos cosas multiplicadas entre sí tienen que ser siempre mayor o igual a 0. O sea que puede ser 0, pero tiene que ser mayor a 0. ¿Está? O sea, mayor a 0 o también puede ser igual. Pero que sea igual a 0 es fácil. Ya sé qué tiene que pasar para que sea igual a 0. X tiene que valer 2 o X tiene que valer menos 3. Igual eso me va a quedar calculado automáticamente con este procedimiento. ¿Está? Entonces lo importante es que hay dos cosas, perdón que repita, pero es muy importante, dos cosas multiplicadas entre sí. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer para que dos cosas multiplicadas entre sí me dé algo mayor a 0? Mayor a 0 es positivo. Entonces, ¿cuándo una multiplicación entre dos cosas es positivo? A ver, si yo tengo más por menos, ¿qué me da? Menos. Entonces no me da positivo. Yo necesito más por más, por ejemplo, ¿no? Porque si la primera cosa es positiva y la segunda es positiva, más por más me da a dar positivo. Bien, bárbaro. ¿Y cuál sería el otro caso? Y para que me dé positivo, menos por menos. Si la primera cosa es negativa y la segunda es negativa, menos por menos me va a dar más también. Ahora, lo que no me sirve es que una sea positiva y la otra sea negativa. O una negativa y la otra positiva, porque si tienen signos diferentes, al multiplicarse me va a dar negativo. Y yo no quiero que me dé negativo, quiero que me dé positivo. O 0. Mayor o igual a 0. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es plantear dos casos. Como acabo de decir, más por más me daba una solución buena y menos por menos también me daba otra solución que me sirve. Entonces, caso 1, planteo más por más. Que la primera cosa sea positiva y que al mismo tiempo, clave esto que estoy diciendo, y que al mismo tiempo la segunda cosa sea positiva. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, primera cosa, x menos 2. Dijimos, más por más, x menos 2 va a tener que ser positivo. O 0 también. ¿Ven por qué le pongo el igual? Porque acá en la condición me dice que puede ser igual a 0. O sea, mayor o igual a 0. Ese igual tiene que ver con este igual que aparece acá. Entonces, x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Paso el 2 sumando y me queda que x tiene que ser mayor o igual a 2. Bueno, bárbaro, lo voy a marcar en la recta. Acá tengo el 2, listo. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 2. Bueno, bárbaro. Entonces, como me dice mayor o igual, pongo corchete porque lo incluye. Y pinto todo lo que venga después. Bueno, bárbaro. Ahí ya tengo una parte de este caso.
la segunda condición que también tiene que pasar, es decir, tienen que cumplirse las dos a la vez, al mismo tiempo. Por eso dice y. Acá dice y, pero el símbolo que vamos a usar es este de acá arriba. ¿Sí? Es como una B para abajo que significa intersección. Pero es como decir una cosa y la otra, o sea, las dos condiciones al mismo tiempo. Al mismo tiempo, x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Despejo, el 3 lo pasé restando y me queda que x tiene que ser mayor o igual a menos 3. O sea que para marcarlo acá pongo el menos 3 y x tiene que ser como mayor o igual, bueno, entonces como dice igual, corchete. Como dice mayor y todos los números más grandes. Bien, perfecto, ya te marqué el conjunto de solución. Bueno, escribilo. ¿Cómo lo puedo escribir? Y a mí me dicen y, o sea que las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. Entonces lo que me voy a preguntar es ¿dónde yo tengo las líneas, las dos a la vez? ¿Dónde tengo dibujado? Podría decir con los dos colores, ¿no? Si esto lo hubiera hecho en rojo, vamos a poner que lo hice en rojo. Vamos a hacer así. Este conjunto lo marqué en rojo. Entonces la pregunta ahora es más fácil, ¿sí? ¿Dónde está pintado con los dos colores a la vez? Y bueno, acá veo que no hay ningún color. Acá veo que está solamente en rojo. Ah, y acá veo el rojo y el negro también. Veo los dos conjuntos. Bueno, entonces este pedazo de acá va a ser la solución. Es decir, desde 2, incluyéndolo, hasta más infinito. Y el infinito siempre va con paréntesis. No sé si lo notaron en el ejercicio anterior de lineales. El ejercicio va con paréntesis. El infinito, perdón, va con paréntesis. ¿Por qué? Y porque si yo le pongo corchete estoy incluyendo. ¿Incluyendo a quién? Incluyendo un número. ¿Y qué les dije antes? Que el infinito no es un número. Entonces no lo puedo incluir. Por definición no le puedo poner nunca un corchete. Ya sea más infinito o menos infinito va a ir siempre con paréntesis. ¿Está? Porque no es un número, no lo puedo incluir entonces. Bien, listo la solución del caso 1. Ahora, yo había dicho que había dos maneras de resolver esto, más por más o menos por menos. Y las dos son válidas. Entonces, yo tengo estas soluciones o, fíjense, ahora no estoy usando el condicionante y, estoy usando o sea que también puede llegar a pasar o también puede llegar a pasar el caso 2. Y esto se representa como una B, que significa unión, ¿sí? Porque este está todo bien y el otro también va a estar todo bien. Los dos me van a dar soluciones. Entonces en el resultado final van a ir los dos. ¿Está? Bien. Vamos con este caso. Menos por menos. O sea, primera cosa tiene que ser negativa. Acá está planteado que x menos 2 sea menor o igual a 0. Y al mismo tiempo la segunda cosa también tiene que ser negativa. Despejé acá pasando el 2 sumando. Despejé acá pasando el 3 restando. Y me quedó esto y esto. Lo voy a representar. X tiene que ser menor o igual a 2, marco el 2 y X tiene que ser menor o igual. X tiene que ser menor o igual a menos 3, marco el menos 3 y X tiene que ser menor o igual. Entonces, ¿dónde es el único lugar en donde tengo pintado con los dos colores? Y acá no hay ninguno. Acá solo negro, acá están los dos colores. Entonces, esa es mi solución, que va a venir desde menos infinito hasta menos 3. Y el menos 3, corchete. Entonces tengo estas dos soluciones. Y a mí me dicen que puedo cumplir esta o esta. Mejor dicho, que todos estos valores cumplen con la condición y que estos también. O sea, los dos son soluciones. Puedo tener estas soluciones o estas soluciones. Las dos son válidas. Entonces en la respuesta las voy a unificar. Entonces, ¿qué voy a decir? Arranco por la que está más a la izquierda. ¿Ven? Esta tiene menos infinito. Entonces pongo menos infinito hasta menos 3, corchete, unión, 2, más infinito. Y eso que me quedó ahí arriba es la solución general ¿de quién? De esta inecuación. ¿Y cómo la voy a nombrar? A, porque era el nombre del conjunto, es igual a eso de ahí. Y ahí resolví entonces una inecuación cuadrática. ¿Estamos? Si quieren vuelvan a ver esta parte, en las clases igual voy a resolver no uno sino varios ejercicios de inecuaciones cuadráticas, seguramente unos 3 diferentes y después haremos repaso, así que no se preocupen que vamos a practicar mucho de esto, ¿sí? Es abrumador, puede ser, es largo el procedimiento, pero ahora vamos a ir a la racional y van a ver que tiene la misma lógica. ¿Está? Seguimos entonces, tercer tipo de inecuación, ya vimos las lineales, vimos las cuadráticas y ahora vamos a ver las racionales. Primero y principal, así como las cuadráticas las identificábamos porque había x al cuadrado,
¿Cómo vamos a identificar una racional? Bueno, muy fácil. En una inecuación racional yo puedo ver a x abajo, en el denominador, dividiendo. ¿Ven? Acá me dan el conjunto B, por si pensaban que todos los conjuntos se llaman A. No, pueden tener la letra que quieran, una letra mayúscula. El conjunto B se llama en este caso, van a ser todos los valores de x reales que cumplan esta condición. Y dentro de esta condición yo puedo ver claramente que hay una x dividiendo en el denominador. Entonces esto es una inecuación racional. ¿Cómo se van a resolver? Bueno, todas de la misma forma, es un paso a paso que ustedes tienen que aprender. Y en el primer paso lo que vamos a hacer es tirar todo para un mismo lado y que me quede 0 del otro lado. Igual, lo mismo que hacíamos en las cuadráticas. ¿Está? Lo mismo, ¿sí? Tienen varias cosas en común. Entonces tiramos para este lado que me quede un 0. Lo importante es poder comparar con el 0 para después pensar esto de la regla de los signos, caso 1, caso 2 y demás. Una vez que pasó el 2, bueno, acá tengo una expresión medio rara. Lo que tengo que hacer es llevarlo a una sola fracción. Entonces, primer paso, tiro todo para un lado y que me quede 0. Segundo paso, esta expresión la llevo a una sola fracción. ¿Sí? ¿Cómo voy a llevar esto a una sola fracción? Bueno, restarle 2 es como restarle 2 enteros. Y hago simplemente la resta de fracciones. Denominador común entre x menos 1 y 1 me da x menos 1. Ahora lo que voy a hacer es x menos 1 dividido x menos 1, que me da 1, multiplicado por x más 6. Estoy haciendo la resta de fracciones. Esto, si quieren, está explicado en el video de nivelación, que está en la descripción del grupo. ¿Está? Entonces, repito, x menos 1 dividido x menos 1 me da 1. Multiplicado por x más 6, x más 6. Menos, porque dice un menos, ¿ven? Menos, no sé si lo ven bien ahí, menos x menos 1 dividido 1 me da x menos 1. O sea, x menos 1 multiplicado por 2 me va a dar 2x menos 2. 2x menos 2. Saco el paréntesis y como hay un menos delante del paréntesis, me va a cambiar el signo de los dos términos del paréntesis. Me va a terminar quedando x más 6 menos 2x, que era positivo, quedó negativo, y 2, que era negativo, ahora me queda positivo. Y ahí completé la resta de estas dos fracciones. ¿Está? Que en realidad era una fracción con x y un número, que lo pensé como una fracción. Perfecto. Una vez que tengo esto, bueno, lo acomodo un poco, asocio este término que es x con menos 2x y me da menos x, y 6 con más 2 que me da 8. Y en el denominador me queda x menos 1. Y ahí llegué a esta expresión que necesitamos. Siempre necesitamos esta expresión. De un lado 0 y del otro lado una fracción. O sea, un numerador, una cosa de arriba, y un denominador, cosa de abajo. ¿Se acuerdan en la cuadrática que necesitamos dos cosas, dos factores que se multiplicaban? Así yo podía pensar más por más o menos por menos, según si tenían que ser positivos o negativos. Ahora lo mismo, pero no lo voy a pensar como dos cosas que se multiplican, sino como dos cosas que se dividen. Entonces tengo cosa 1, lo que está arriba, que es menos x más 8, y el denominador que va a ser entonces x menos 1. La división entre estas dos cosas, ¿cómo me tiene que dar en este caso? Y según lo que me decía la inecuación, me tiene que dar menor o igual que 0. Menor o igual que 0. ¿Qué es menor a 0? Y menor a 0 lo puedo pensar como negativo. Lo tengo que pensar como que es un número negativo lo que yo estoy buscando, o 0. ¿Está? Son valores que cuando yo los ponga en esa expresión me tienen que dar un valor negativo o me tiene que dar 0. ¿Está? Bárbaro. Entonces me pongo a pensar, a ver, ¿qué división entre dos signos me va a dar algo negativo? Si yo hago más dividido más, y me va a dar más. Si hago menos dividido menos, me va a dar más también. Yo no necesito que me dé más. Yo necesito que me dé menor a 0, o sea, negativo. Y ahí hay dos alternativas. Menos dividido más o más dividido menos. Caso 1, caso 2. Voy con el caso 1. Vamos con el caso 1 a fondo. Menos dividido más. Menos dividido más significa que lo de arriba tiene que ser menos, negativo. Lo de arriba, menos x más 8 tiene que ser menor o igual a 0, negativo o 0. ¿Puede lo de arriba, el numerador, valer 0? Y sí. ¿Y cuánto me da la fracción si el numerador vale 0? Y 0 dividido cualquier cosa me va a dar 0. Ah, bueno, perfecto. O sea que lo de arriba puede ser 0. Bárbaro. Paso x que está restando, sumando, y me queda que x es mayor o igual que 8. Bárbaro. Vamos con lo de abajo, con el denominador, que tiene que ser positivo. Entonces planteo que x menos 1 tiene que ser mayor a 0. Ojo, porque fíjense que yo no puse mayor o igual. Para el numerador sí le puse el igual,
Pero para el denominador, nunca le pueden poner igual. Que quede claro esto. Nunca. ¿Por qué? Porque si el denominador vale 0, estoy dividiendo por 0. Y ahí se los marqué. Denominador puede valer cualquier cosa, pero que sea distinto de 0, por favor. O sea que si en algún momento ustedes plantean que el denominador puede ser igual a 0, está mal. No pueden poner que el denominador es igual a 0 porque no se puede dividir por 0, es un error matemático. ¿Estamos con eso? Aclarado, ¿no? Porque es uno de los errores más comunes. Por inercia uno va ahí poniendo mayor igual, menor igual, y acá le mando un igual. No puede ser igual el denominador a 0. Bárbaro, porque no se puede dividir por 0. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Porque es muy importante eso. Bien, entonces tengo x menos 1 mayor a 0 porque estoy planteando que el denominador es positivo. El 1 que está restando lo paso sumando y me termina quedando que x es más grande que 1. No igual a 1, más grande. O sea que acá voy a usar paréntesis, ¿estamos? Bien, voy a unificar a los dos, ¿sí? Mejor dicho, voy a hacer la intersección, voy a ver dónde se cumplen las dos cosas al mismo tiempo en el mismo eje, en la misma recta real. Yo tengo que x es mayor o igual a 8, entonces marco el 8, y mayor o igual significa corchete y marco los que van después. Mayor o igual, o sea, los mayores o iguales a 8. Como dice iguales, le pongo el corchete porque incluimos al 8. Acá me dicen que tiene que pasar esto y también esto, o sea que x sea mayor a 1. Marco el 1 y me dicen mayor, entonces le voy a poner paréntesis. ¿Está? Le pongo paréntesis y me dice mayor, los que vienen después. Entonces, como acá me dicen y, me hago la misma pregunta que me hacía en la cuadrática dentro de un mismo caso. ¿Cuándo se cumplen las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, acá veo que no se cumple ninguna, acá se cumple la roja nada más y acá se cumplen las dos. Entonces la solución va a ser de 8 a más infinito. De 8 a más infinito. ¿Está? Ahí ya tengo la solución que me da el caso 1. Pero esta solución la voy a unir, la voy a ligar con la solución que me da el caso 2. Y el caso 2 lo planteé como más dividido menos, ya que menos dividido más ya lo hice y me da negativo, más dividido menos también me va a dar un resultado negativo, o sea, menor a 0. O igual, ¿sí? Para eso voy a plantear que el numerador puede ser mayor o igual a 0. Dije más dividido menos, entonces el numerador ahora positivo o 0. Recuerden que el denominador no puede ser 0, pero el numerador sí. Menos x más 8, paso x sumando, me queda que x es menor o igual a 8. Bárbaro. Y por otra parte, acá planteé que el denominador, x menos 1, tiene que ser negativo. Entonces menor a 0. Fíjense, de nuevo, no le puse el igual. Si están pensando, sí, Tomás, ya se entendió eso de que no puedo dividir por 0. Ya lo entendí, no lo repitas más. Bueno, lo repito porque es uno de los errores más repetidos en los exámenes. ¿Está? Es muy normal que se olviden de eso. Entonces, mi idea es que no se lo olviden más, no se puede dividir por 0. X menos 1 menor a 0. Paso el 1 sumando y me queda que x es menor a 1. Bueno, represento estas dos condiciones en la misma recta real. X menor o igual a 8, o sea que marco el 8 y van a ser los menores o iguales. ¿Ven? Con corchete porque dice igual. Y al mismo tiempo x tiene que ser menor a 1. Así que voy a marcar el 1. Y voy a decir menor, no menor o igual. Paréntesis. ¿Dónde están pintados con dos colores y entre menos infinito y 1? Pero 1 con paréntesis, porque 1 está incluido para el negro, pero no está incluido para el rojo. Entonces menos infinito hasta 1. Ahora simplemente voy a unir estas dos, pero voy a cambiar el orden. Porque siempre voy de izquierda a derecha. Entonces esta es la que va primero porque tiene el menos infinito. Entonces me queda menos infinito a 1, unión, corchete, perdón, porque hay un corchete ahí. Corchete, 8 a más infinito. Y esta es la solución. Fíjense que uno me quedó con paréntesis y el otro me quedó con corchete. Claro, porque el numerador sí puede ser igual a 0, pero el denominador no puede ser igual a 0. Con esto... largo el video, intenso, pero con esto ya tenemos entonces inecuaciones lineales, cuadráticas y ahora racionales que son parecidas, ¿no? Tienen una onda muy similar a las cuadráticas. Por último, ahora vamos a ir con las modulares y terminamos. Después aparece la de doble condición que la vamos a ver en la clase directamente.
Bien, vamos por último, ¿sí?, con las inecuaciones modulares. Ya vimos lineales, cuadráticas, racionales y ahora vamos a las modulares, ¿sí? Bastante intenso el contenido en ecuaciones. No todos los contenidos van a ser así, pero en ecuaciones es particularmente pesado, ¿sí?, porque los ejercicios tienen como un paso a paso bastante largo y hay que tener varias cosas en cuenta. Bien, ¿cómo diferencio una inecuación modular de las otras? Bueno, muy simple. Voy a tener un módulo también llamado valor absoluto, ¿sí? Voy a tener un módulo y dentro del módulo va a estar x. ¿Estamos? Esa es la gracia. Tengo a x dentro del módulo. Repasando, en las lineales solamente aparece x multiplicada por algún número o dividida por algún número y le sumamos o restamos. En la cuadrática x aparece al cuadrado, en la racional x aparece dividiendo y en la modular x aparece dentro de un módulo. ¿Está? Entonces acá tenemos módulo de x menos 3, o sea que x está dentro de un módulo. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero y principal, copio la expresión y lo que voy a hacer es despejar al módulo. Voy a tratar de que el módulo quede solo. Ahora no voy a tratar de que me quede un 0 de un lado. Eso lo hacíamos en la cuadrática y en la racional. Ahora vamos a tratar de que el módulo nos quede solo. Entonces vemos que para el módulo nos quede solo, solamente deberíamos agarrar a este 2 que está multiplicando y pasar dividiendo. Cuando yo paso dividiendo por 2, es un número positivo, así que no tengo que cambiar el sentido de la inecuación. Si fuera menos 2, esto pasa de ser mayor a menor, recuerden, ¿eh? Bien, pero como es positivo no lo tengo que hacer. 24 dividido 2 me da 12. Y una vez que llego a esto, a una expresión que tenga al módulo mayor, menor, mayor igual, menor igual, a otra cosa, módulo, condición, otra cosa. Una vez que llego a eso, ahora voy a tomar dos caminos. Presten mucha atención porque no se los escribí, pero se los voy a decir. Primer camino, voy a sacar las barras de módulo, elimino las barras de módulo y dejo todo como está. Todo como está. Hagan de cuenta que agarran esta expresión y simplemente hacen esto. Tic, tic. Saco la barra de módulo y dejo todo como está. ¿Estamos? Esto es lo que tenemos que hacer en el primer caso, digamos, ¿no? Nuestro primer camino. Al mismo tiempo, tenemos que hacer otro camino, camino número 2. Estos van a ser caminos después separados y después los vamos a analizar. Pero el otro camino me dice que lo que tengo que hacer es sacar las barras de módulo, ¿ven? Saqué las barras de módulo, pero en el otro lado multipliqué por menos 1. Y como aparece un número negativo multiplicando, ¿qué tengo que hacer con el símbolo de la inecuación? Cambia de sentido. Acá decía mayor, como apareció un menos 1 multiplicando, ahora esto es menor. ¿Ven? Y simplemente hago 12 por menos 1 y me queda menos 12. ¿Quedaron claros los dos caminos? Primer camino, saco la barra de módulo y dejo todo como está. Segundo camino, saco la barra de módulo, pero al otro lado lo multiplico por menos 1. Y eso genera un cambio en el símbolo de la inecuación. De mayor pasó a ser menor. ¿Está? Bien. Y ahora lo que voy a hacer es despejar a la x en los dos casos por separado. ¿Sí? Tomando este camino, x menos 3 mayor a 12, directamente despejé x pasando el 3 sumando y me quedó que x es mayor a 15. Mayor, a secas, no mayor o igual. Entonces ya sé que voy a usar paréntesis, ¿sí? Bien, en el segundo camino me había quedado que x menos 3 es menor a menos 12. Entonces el 3 lo pasé sumando, menos 12 más 3 me da menos 9, o sea que finalmente x es menor a menos 9. ¿Está? Una vez que tengamos las dos soluciones, o mejor dicho, las dos condiciones en cada uno de nuestros caminos, lo que vamos a hacer es graficarlas en una misma recta real. En una misma recta, ¿está? Entonces, son caminos diferentes, es verdad, pero ahora los vamos a graficar, los vamos a plasmar en la misma recta. Ahí dice, grafico en la recta real. Entonces, acá tengo el camino rojo, ¿sí? Yo elegí el color rojo para este que dice x mayor a 15. Entonces, marcamos el 15 y como x es mayor, marcamos a los que son más grandes. Y en 15 ponemos un paréntesis porque dice mayor, o sea que 15 no puede ser. Lo estamos excluyendo. El paréntesis excluye y el corchete incluye, ¿está? Bien, entonces ya me quedó esto pintado. Después grafico este y x es menor a menos 9. Marco el menos 9, ahora lo estoy haciendo con negro. Marco el menos 9 y x es menor, o sea, los más chicos de menos 9 y al menos 9 no lo tengo en cuenta, por eso paréntesis.
¿Qué hago al final una vez que lo tengo graficado? Bueno, ahora tengo que analizar esta solución, ¿sí? Y hay dos posibilidades, dos cosas que nos pueden pasar. Primera cosa que nos puede pasar. Si llega a haber una intersección, la intersección se representa con una U hacia abajo, ¿ven? Si llega a haber una intersección, una U hacia abajo, entonces la respuesta es esa misma intersección. Yo me pregunto, ¿hay una intersección entre las soluciones? ¿Hay algún punto en común? ¿Hay contacto entre las dos soluciones? ¿Hay algún momento, algún lugar de la recta real en donde pasen las dos cosas a la vez? ¿Que esté pintado con negro y con rojo a la vez? No. Acá tengo una condición, acá no tengo ninguna y acá tengo una. O sea que claramente no hay intersección. O sea que en este caso no estoy. Entonces, ¿qué? ¿No hay solución? No. Pará. Porque en las modulares es raro esto, ¿sí? Si hay una intersección, la respuesta es la intersección. Pero acá no hay intersección. Ah, bueno, entonces estamos en el caso de abajo. Si no hay una intersección, entonces la respuesta, ¿quién va a ser? La respuesta va a ser la unión. Si no tengo una intersección, no hay problema. La respuesta entonces va a ser este, unión, este. Así de simple. Entonces lo voy a escribir. ¿Cómo me va a quedar el conjunto que se llamaba C? Bueno, C va a ser igual a este, unión este. ¿Este cómo es? Bueno, esto es menos infinito hasta menos 9. Menos infinito hasta menos 9 con paréntesis, ¿no? Unión 15 a más infinito. ¿Y ahí ya está? ¿Listo? Listo, ya está. Clave en las modulares tener muy presente esta pregunta que nos hacemos al final. ¿Hay intersección? Y en este caso no. Ah, bueno, entonces la respuesta es la unión de los dos conjuntos. Si hay intersección, si hubiera, ¿no? Porque acá no lo tenemos, si hubiera intersección, la respuesta sería esa intersección. Le voy a poner un ejemplo de una respuesta con intersección, ¿sí? Vamos a olvidarnos de todo esto. Imaginemos que resolvemos otra modular, hacemos toda esta misma historia y llegamos a una recta real que no tiene esto, sino que tiene esto. Miren, tiene esto. Así, de menos 9 hasta más infinito. Y de 15 hasta menos infinito. ¿Ven? Pregunta, acá ¿hay una intersección? ¿Hay algún momento en donde yo haya pintado con los dos colores? Sí. Acá, entre menos 9 y 15. Ah, o sea que hay intersección. Sí, hay intersección. En el momento donde se intersectan, ¿sí? Tengo a las dos a la vez. Ah, bueno, entonces si hay intersección, la respuesta es esa intersección. En este caso imaginario, que no tiene nada que ver con este ejercicio, la respuesta debería ser C igual a de menos 9 hasta 15. ¿Ven? Porque esto sería la intersección, es decir, donde ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, con esto entonces terminamos con inecuaciones. Faltan las inecuaciones que son de doble condición, es decir, algo así. Por ejemplo, 3x más 1 mayor a 2x mayor o igual a 4. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, muy fácilmente. Primero acá tengo lineales, ¿no? Entonces resuelvo esto por una parte y después resuelvo esto por otra parte. ¿Sí? Ahora, lo que me está diciendo esto es que tienen que pasar las dos cosas a la vez. O sea que acá yo voy a obtener una solución y acá voy a obtener otra solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esas dos soluciones? ¿Las tengo que unir? No. Las tengo que intersectar. O sea que si acá tengo todos los negativos y acá tengo, no sé, de menos 1 a más infinito, la intersección solamente es de menos 1 a 0. No importa, esto lo vamos a resolver en la clase, pero lo que quiero que quede claro es que no es muy diferente a lo que estuvimos viendo en este video. No es muy diferente. Es hacer lo mismo que vimos, por ejemplo, para lineales, pero por separado y a las respuestas las intersectamos. Y nada más. O sea, nos preguntamos dónde pasan ambas respuestas a la vez. Para hacerlo fácilmente las graficamos y vemos dónde pintamos con los dos colores en el mismo lugar. ¿Está? Pero no se preocupen tanto por eso porque en las clases lo vamos a ver y tampoco es lo más tomado. Pueden tomarlo, obviamente, ¿sí? Por eso lo voy a explicar y voy a resolver ejercicios en las clases. La idea es que en las próximas dos clases yo resuelva ejercicios de distancia y muchos, principalmente muchos, de inecuaciones. ¿Está? Con esto podemos decir que pueden hacer toda la práctica 1. Próxima práctica, práctica 2, ya vamos a empezar con el mundo de las funciones. Práctica 2, 3, 4, 5, 6, todo va a girar en torno a las funciones. La 1 es como que está medio colada, es una introducción igual.
Porque esto que vimos del plano cartesiano, esto que vimos de los conjuntos, nos va a recontra servir. Es muy muy importante, fundamental para lo que viene después, que es el mundo de funciones. Práctica 2 hasta el final de la materia. ¿Estamos? Bueno, listo entonces con toda la práctica 1. Nos vemos entonces ahí en las clases.